Muy buenos días, Dios lo bendiga. Estoy muy feliz en esta mañana de juntar con nuestra iglesia. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana con ustedes. Estamos en el libro de San Lucas, capítulo 23, y vamos a leer los versículos 34, luego 40 al 43. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos, echando suertes. Versículos 40 al 43. Respondió el otro y les reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Here we have two of the last sayings of Jesus Christ, which 7 were on the cross. Aquí tenemos algunos de los últimos dichos o cosas que se dijeron desde el Señor Jesucristo, y varios de ellos se encuentran aquí cuando Él estuvo en la cruz. Throughout the centuries, these 7 sayings have affected people's lives. Y tras los siglos, estos dichos o estos refranes han afectado a muchas vidas. They were powerful when he was on the cross of Calvary, Fueron palabras de poder cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, and they are powerful for us today. y aún sigue siendo poderoso para nosotros en el día de hoy. The message found in these 7 sayings can affect how we live today as Christians. Y el mensaje que se encuentra en estos dichos nos afecta aún como cristianos en el día de hoy. So he gave us powerful ways of life to live. Y Él nos dio palabras fuertes con que poder vivir la vida. So let's consider this message this morning, Así que consideremos en esta mañana el mensaje, the mind of Christ. la mente de Cristo. 2 thoughts, Dos pensamientos. the power of forgiving and the power of giving. El poder de perdonar y el poder de dar. First, let's consider forgiving others at all costs. En primer lugar, vamos a pensar en perdonar a los demás o al prójimo a todo costo. Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. These words were spoken as he was undergoing great persecution. Y estas palabras fueron hablados en momentos de gran retribución. These words were spoken as he had been through many difficult moments as he went to the cross of Calvary. En momentos de mucho dolor y dificultades en camino hacia la cruz del Calvario. In Isaiah 53:12, En Isaías capítulo 53, versículo 12, the first part la primera parte speaks of God dividing a portion to the strong. habla de cómo Dios divide partes a los grandes, And a portion to be divided unto the Lord Jesus Christ. y cómo iba a haber una parte dividida hacia el Señor Jesucristo. Christ poured out his blood and his life for our sins. Y el Señor Jesucristo derramó su sangre y su vida por nuestros pecados. Yet he says, Father, forgive them, for they know not what they do. Y aún así Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. What an example of forgiving others at all costs. Qué gran ejemplo tenemos de poder perdonar a todo costo. In Psalms 22:14 through 18, En Salmos 22, de los versículos 14 al 18, it says, I am poured out like water. dice: Soy derramado como el agua. He says, my joints are separated or pulled apart. Mis conjuntos dividido, jalado para apartarse. He says, my heart is like wax. Dice: mi corazón como la cera, It was dry. seco. He had given everything. Él había dado todo. He says, thou hast brought me into the dust of death. Y dice que me has traído hasta la ceniza de la muerte. He was giving every bit of his life's blood for our sins. Porque Él lo dio todo por nosotros. Yet he said, Father, forgive them, for they know
they don't know what they're doing. Y aún así dice, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. In Isaiah 53:12b says, En Isaías capítulo 53, versículo 12, también dice, it says that he was numbered with the transgressors. dice que fue contado con los pecadores, He took upon himself all the responsibilities of our sins. habiendo él llevado el pecado de muchos, It says also in that verse that he bare the sin of many. donde el versículo nos dice que él había llevado el pecado de muchos, Christ took upon himself the penalty and our judgment. porque él tomó el juicio y la penalidad de cada uno de nosotros. In the last part of the verse it says, and made intercession for the transgressors. Y al final el versículo dice, y orando por los transgresores. Let's look in 1 John Vemos en Primero de Juan, chapter 2 verse 1 and 2. Primero de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Let's read those two verses this morning. Y nosotros vamos a leer estos versículos en este mañana. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con él Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Those who have trusted in Jesus Christ Porque todo aquel que ha confiado en el Señor Jesucristo, now have Jesus the lawyer, ahora tienen a Cristo como el abogado, the righteous one, el justo, that stands between us and God. que interviene entre nosotros y Dios. Total payment for our sin. Pago total de nuestro pecado. And it says not only our sin, Y dice no solamente nuestro pecado, but the sins of the world. sino el pecado del mundo. Jesus' blood was so powerful. Porque el poder que hubo en la sangre de Cristo It paid for all sin. era tan fuerte que pagó todo el pecado del mundo. Those that trust him as their personal Savior Para aquellos que confiaron en él como Salvador personal, have the privilege of eternal life tienen el privilegio de vida eterna through Jesus Christ. a través del Señor Jesucristo. But yet, on the cross of Calvary, Y en la cruz del Calvario, in all the agony, en toda su agonía all that was being thrust upon him, y en todo lo que él sufrió, Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Jesús dijo, perdónalos, pues no saben lo que hacen. What a great thing it would be Qué gran cosa sería if we could adopt the mind of Christ si nosotros podríamos adoptar la mente de Cristo, in how we looked at our brothers and en sisters, cómo nosotros miramos a nuestros hermanos y hermanas, those that are without Christ, aquellos que están sin Cristo, and see them through the eyes of Jesus, y verlos a través de los ojos de Cristo, and let that mind be in us, y permitir que esa mente esté con that nosotros, we could forgive those de que nosotros de tal manera podríamos that are perdonar all around us a todos aquellos que están a nuestro with alrededor the mind of Christ. con la mente de Cristo. Jesus said, love your enemies, Cristo dijo, ama a sus enemigos, bless them who curse you, bendice a aquellos que te maldicen, do good to them that hate you, haga bien a los que te odian, pray for them who despitefully use you y ora por aquellos que te usen de mala forma and persecute you. y aquellos que te persiguen. These are his words in Matthew 5:44. Estas son las palabras de Dios, de Cristo en Mateo 5:44. Think if we put that into practice. Piensa si nosotros podríamos tomar eso y utilizarlo o practicarlo. Instead of fighting with those who have done wrong to us, En vez de pelear con aquellos que nos han hecho el mal, what if we started to pray for them? ¿qué tal si nosotros comenzara a orar por ellos? Lord, forgive this person who lied against me. Señor, perdona a aquel que mintió sobre mí. Father, forgive him who has deceived me. Señor, perdona a aquel que me ha engañado. Lord, he that has taken from me, forgive him for that. Señor, el que me ha robado,
por favor, perdónalo. For those who attack me and wrongfully accuse me, forgive them, Lord. Aquellos que me han acusado de mala forma, perdónalo, Señor. The mind of Christ. Esa es la mente de Cristo. He demonstrates it from the cross of Calvary. Él lo demuestra desde la cruz del Calvario. This has been his mind from the beginning. Esto ha sido su mente desde el principio. While he was in heaven, he desired to see our forgiveness. Desde que estuvo allá en el cielo, Él decidió darnos el perdón. When he was here on earth, he desired to see our forgiveness. Y estando aquí en el mundo, Él quiso darnos el perdón. And now his sole desire is that each and every one of us would be forgiven. Y ahora su deseo es de darnos el perdón a todos. Let us practice Pongamos en práctica forgiving others. el perdonar el uno al otro. As Jesus simplified things and demonstrated it from the cross of Calvary. Así como Cristo lo demostró y lo practicó desde la cruz del Calvario. We have a great text of scripture in the book of Romans. Tenemos un texto muy bueno en el libro de Romanos. Romans 12 En Romanos capítulo 12. speaks of Christ-like attitudes. En Romanos 12 del 16 al 21 realmente exhibe lo que es características que son del Señor. He says in Romans 12:16, Dice en el versículo 16, be of the same mind one to another. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros. Let me give you just a few thoughts from chapter 12 Déjame darte unos pensamientos desde el capítulo 12 de Romanos about this mind of Christ. sobre la mente de Cristo. In verse 1 and 2, En los versículos 1 y 2, it speaks of the mind of a living sacrifice. habla de una mente que se piensa ser sacrificio vivo. To be a living sacrifice, Dice que debemos ser sacrificio vivo. you must be able to forgive others. Tienes que estar dispuesto de perdonar al otro. You will not make sacrifices No podrás hacer sacrificio for others unless you're able to forgive them. para otros si no puedes perdonar a otros. In verses 3 through 8, En los versículos del 3 al 8, it speaks of working together as one body in Christ. habla de cómo debemos de funcionar o trabajar unidos, juntos, como el cuerpo de Cristo. But to be able to work together Pero para poder unirnos de esta forma and be united in one mind, y ser unidos en una sola mente, you have to be able to forgive others. tienes que estar dispuesto de perdonar a otros. And then in verses 9 through 29, Y en los versículos del 9 al 21, it speaks of a mind of demonstrating the marks of a Christian. habla de estas características que te marca como creyente. It is easier to forgive others Es mucho más fácil perdonar a otros if we're living with the evidence of those things that Christ would do in our lives. si estamos viviendo a través de la evidencia que Él provee. What kind of things are those? ¿Qué tipo de cosas son esas? Well, in verse 9, it says, love and doing what is good. En el versículo 9 dice, amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. In verse 10, it speaks of kindness and preferring one another. En el versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. And in verse 11, it speaks of being fervent in the Spirit and serving God. Y en el versículo 11 dice, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Verse 12 speaks of the spirit of hope, patience, and prayer. En el versículo 12 habla de estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. In verse 13, it talks about the caring for the needs of others. El versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. In verse 14, it says, be a blessing, even when others are wrongfully treating you wrong. En el versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid a los maligáis. Verse 15 speaks of understanding the situations of others. El versículo 15, gozaos en los que se gozan. Many times we're consumed with our own situations. Muchas veces estamos aferrados a nuestras propias tribulaciones. Verse 15 says, understanding the situations of others. Pero el 15 nos implica, nos indica que debemos de entender
los sufrimientos de los demás. And verse 17 through 21 are very difficult. Y los versículos 17 al 21 son sumamente difíciles. Read those verses later. Lea esos versículos luego. It says, be kind at all times, Dice que debemos de ser amables en todo momento and let God fix others. y permitir que el Señor se encargue de los demás. God will deal with his own. Porque el Señor se encarga de lo suyo. We do not have to deal with people Y nosotros no tenemos que enfocarnos en otros about their sin. en cuanto a sus pecados. God will deal with people. Porque about their sin. Dios se encargará de ellos. We are to pray for them, Sino orar por ellos, be patient with them, ser paciente con ellos and to care about them. y cuidar por ellos. If we do those things, Si hacemos tales cosas, they will see Christ in us. ellos verán a Cristo en nosotros. They will see us practicing from the cross. Ellos verán cómo nosotros practicamos aquello que hemos aprendido desde la cruz Our Lord Jesus Christ's mind. y la mente de nuestro Señor Jesucristo. He said, Father, forgive them, for they know not what they do. Él dijo, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Forgiving at all cost. Es perdonar a todo costo. The second thing I want to mention this morning La segunda cosa que quiero que veamos en esta mañana is helping others to see Him. es cómo podemos ayudar a otros a ver a Él. You see, we talked about the power of forgiveness. Pues hemos visto el poder de perdonar, But now let's talk a little bit about the power of giving. pero ahora vamos a pensar en este poder de poder dar. Think about Jesus on the cross of Calvary. Piensa en Cristo cuando estuvo en la cruz del Calvario. He could have been very concerned about the pain and anguish he was experiencing. Él pudo estar enfocado en el dolor que sufría allí en la cruz. He could have been very concerned and consumed about the people that were there seeing him crucified. O consumido en aquellos que lo estaban viendo en sufrimiento. But he was busy working from the cross. Pero él estaba ocupado desde la cruz. He said, forgive them, Father, for they know not what they do. Dijo, perdónalos, Padre, pues no saben lo que hacen. But then we find him here in Luke 23:40 with two sinners being crucified with him. Pero aquí en el texto de esta mañana vemos al Señor Jesús en la cruz entre dos pecadores. And there's two types of people with him. Y había dos tipos de personas alrededor de él. There are people who listen and hear the things of God. Aquellos que escuchan y ven las cosas de Dios. And then there are those who will not hear and cannot see the things of God. Y luego aquellos que no veían ni podían entender las cosas del Señor. And with these two criminals, we have a perfect example of Y that. con estos dos criminales nosotros tenemos un gran ejemplo de esto. Two types of sinners in the world. Dos tipos de personas en el mundo. Very clearly illustrated here at the cross of Calvary. Muy bien ilustrado aquí en la cruz del Calvario. Let's see what sets them apart. Y vamos a ver lo que realmente hace la diferencia entre ellos. The first thought I want you to consider is those who are unable to hear and see. El primer pensamiento que quiero que presten atención es aquellos que no ven ni oyen. Let's read in Isaiah chapter 6. Vemos aquí en Isaías capítulo 6, Let's consider the thoughts of verse 9 and 10. en los versículos 9 y 10. Y dijo, andad, y di a este pueblo, oí bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Here in Isaiah 6, Aquí en Isaías capítulo 6, we see that Isaiah is to preach to the people. vemos donde Isaías tenía el encargo de predicarle a la gente. The Bible says the message that he is preaching Y el mensaje que iba a predicar would not be heard, no se iba a escuchar, would not be seen or understood. ni se iba a entender, ni se iba a aceptar. This people had a closed mind, Porque esta persona tenía mentes cerrados, and they could not see afar off. pues no podían ver de lejos. One of the criminals blasphemed Christ. Uno de estos criminales blasfemó al Señor Jesucristo, He could not see, pues no podía ver, nor could he hear, ni podía entender, which means he was unable to understand who was
on the cross beside pues him. no entendía quién estaba en la cruz al lado de él. He epitomized the way of Satan's thoughts. Él pensó igual que el enemigo, Satanás. His mind was set in the same way that Satan thinks. Y su mente unificado con la de Satanás. Now, the word epitomize, Pues en esta palabra, it means to embody. En cuanto al pensamiento profundo, es tomar la forma, It means to typify. es poner el estereotipo, It means to become a representative of, ser representante de, to manifest, manifestarse to symbolize, o ser similar, to illustrate, ilustrar, to personify, de ser el personaje de, to incarnate. o ser encarnado por. This man's thought and his mind was based in those things that Satan believes. Y este hombre realmente estaba dando a entender los mismos pensamientos del enemigo. Look at verse 39. Pues vemos en el versículo 39 de Lucas 23. Y dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. If Christ would have came off the cross Si Cristo se hubiera bajado de la cruz and removed the two sinners from the cross, y hubiera quitado los dos pecadores de la cruz, it would not have changed this man's mind. no hubiera cambiado la mente de este hombre. He would have been the same. Él hubiera sido el mismo. You see, he believes just like Satan believes. Porque él cree al igual que Satanás. He believes in himself, Cree en sí mismo his own abilities, y sus propias habilidades, his own thoughts, sus propios pensamientos his own ways of accomplishing things. y sus propias formas de poder hacer las cosas. That mind does not accept God. Este mente no acepta a Cristo. It's A not Dios. what God can do, No es lo que Dios hace, but it's what can I do. sino es lo que yo puedo hacer. That was this man. Esto era este hombre. That was our first illustration of the type of people that we have in this world. Esto era la primera ilustración de aquellos que están en nuestro mundo. The second type of people that we have in this world El segundo tipo de persona que hay en este mundo is those who desire the truth. son aquellos que desean la verdad. The second man El segundo hombre was concerned about his situation. estaba muy preocupado por su situación. He wasn't wanting Christ to take him off the cross. Él no quería que Cristo lo quitara de la cruz, He was wanting Christ to take away his condemnation. sino que Cristo le quitara la condenación que hubo en él. Look at verse 41. Miren el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. This man says, we have done things wrong. El hombre dice, bueno, nosotros sí hemos hecho el mal. We deserve to be on this cross. Merecemos estar en esta cruz. But this man, Pero este hombre, meaning Jesus Christ, hablando del Señor Jesucristo, has done nothing wrong. no ha hecho ningún mal. You see, this is the second type of people in the world. Porque hay otro tipo de persona en este mundo, el segundo parte. This is a person who knows he is a sinner, Persona que entiende que son pecadores, that he has no hope without God, donde no hay esperanza sin Dios and he needed him. y que necesita de él. Let's read verse 42. Vemos el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. So you see here, he knows that Jesus is part of the family of God. Él entiende que Cristo es parte del cuerpo de Dios. He needs for Jesus to hear him. Y él necesita que el Señor lo escuche. He is not blaspheming Jesus Él no Christ. está blasfemando al Señor He is Jesucristo, defending Jesus Christ. sino que está defendiendo al Señor Jesucristo. He says, this man has done nothing. Él dice, este hombre no ha hecho ningún mal. This man has been good. Este hombre ha sido bueno. This man is of God. Este hombre es de Dios. This man is part of God's kingdom. Y este hombre es parte del reino de Dios. This man
is going to reign over God's kingdom. Este hombre reinará sobre el reino de Dios. He said, Lord, when you come into your rule Dice, Señor, cuando estés en su reino, over the kingdom of God, sobre el reino de Dios, remember me. acuérdate de mí, Remember me. acuérdate de mí. Jesus has been thinking of that man ever since he was born. Y Jesús ha estado pensando sobre ese hombre desde el momento que nació. Jesus had been waiting for that moment ever since that man was Y born. Jesús estuvo esperando ese momento desde que ese hombre nació. And Jesus said to him, Y ese hombre dijo a él, today you will be with me in paradise. hoy estarás en el paraíso. Jesus' commitment was firm. El compromiso de Dios era firme. Christ was not telling him maybe he would be there. Cristo no dijo tal vez estarás conmigo, He said, today sino que hoy estarás you conmigo. will be with me in paradise. Tú estarás conmigo. What a commitment from our Lord. Qué gran compromiso hubo de parte de Cristo. Two types of people. Dos tipos de personas. Those who want to know about God Aquellos que quieren conocer de Dios and those who do not want to know about y God. aquellos que no quieren conocer de Dios. This man received Jesus Christ. Y este hombre aceptó a Cristo. What caused the thief to believe in Jesus? ¿Qué hizo que el ladrón creyera en Cristo? Let's read verse 41 and 2 one more time. Vemos el versículo 41 y 42 de nuevo. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. What drove that man to come to that conclusion? ¿Qué fue lo que llevó a este hombre a su conclusión? First, he was watching Jesus. En primer lugar, él estaba viendo a Cristo. His walk through the judgment and to the cross of Calvary. Desde que salió caminando, aceptando su juicio hasta la cruz del Calvario. This man saw how Jesus acted in the trial. Vio cómo Cristo se había conducido durante todo el juicio. This man watched how Jesus walked up to the cross of Calvary. Y vio a Cristo subir el monte del Calvario. Through all the things that happened, Y a través de todo lo que había sucedido, Jesus never attacked anyone. Cristo nunca atacó a nadie. He didn't fight with anybody. No peleó contra nadie. He watched the walk of Jesus. Él vio a Cristo caminar. The second thing we notice here is he was hearing Jesus. Lo segundo que vemos aquí es que él estaba escuchando a Cristo. When they got to the place of the cross Cuando llegaron al lugar de la cruz, on the mount, en el monte, and Jesus has been nailed to the cross of Calvary, y habían clavado al Señor Jesucristo a la cruz, his words were, sus palabras eran, Father, forgive them, for they Padre, know not what they do. perdónalos, pues no saben lo que hacen. He heard the words of Jesus. Él escuchó las palabras de Cristo. The message of Jesus was good. Y el mensaje de Cristo era claro y bueno. It was forgiveness. Era el de perdón. It didn't matter how bad one had been. No importa lo malo que habían sido con él. It was a message of forgiveness. Era un mensaje de perdón. And the last thing that we would see here, Y lo último que vimos, the man had a feeling of being invited. El hombre sintió la actitud de invitación. The words of Jesus Las palabras de Cristo reached out to him. lo alcanzó a él. Father, forgive them. Señor, perdónalos, He was one of the them. porque él era uno de ellos. He was one that needed that forgiveness. Él era uno que necesitaba el perdón. Father, forgive them, for they know not what they do. Señor, perdónalos, pues no sabe lo que hacen. He was feeling invited. Él sintió la invitación. He felt the desire of Christ. Él sintió la invitación de Cristo. And he was summoned out of sin into the kingdom of God. Y fue llamado desde el pecado a la presencia de Dios. Maybe this morning Tal vez esta mañana you have a lot of trouble in your life. tienes muchos problemas en su vida. Maybe things are very difficult for you. Tal vez las cosas son muy difíciles para ti. I tell you this morning, Le digo en esta mañana, the invitation stands. la invitación sigue. Jesus loves the world. Dios ama al mundo.
He died for our sins. Él murió por nuestros pecados He counts us as his brothers. y nos cuenta como hermanos de Él. He said, forgive them, Father. Él dice, Padre, perdónalos, Jesus wants you to come to him. porque Cristo quiere que vengas a Él. Just as this thief on the cross. Así como el ladrón en la cruz, He wants you to see his walk, Él quiere que tú lo veas a Él his mind, y que veas su mente, his message, su mensaje, and he wants you to receive him as your Savior. y Él quiere que tú lo recibes como tu Salvador personal. This morning you can do that. Y en esta mañana tú puedes hacer eso. You can accept him. Puedes tomar esa decisión de aceptarlo. You can declare that you are a sinner, Puedes declarar de que eres pecador that you need Jesus y Christ, que necesitas del Señor Jesucristo. that you know he came and died on the cross of Calvary, Que entiendes de que Él ha venido y murió en la cruz del Calvario, shed his blood, derramó su sangre and was buried in the tomb, y que fue sepultado. and in the third day Y que en el tercer día resurrected from the dead, resucitó de entre los muertos. and has totally paid your Y price, que totalmente ha pagado tu precio and accept him. y puedes aceptarlo. Would you ask him to save you today? Puedes en esta mañana pedirle a Él que te acepte. You can pray right now. En este momento puedes orar. We're going to pray right now Ahora vamos a orar and ask the Lord to save your soul. y vamos a pedirle al Señor que salve su alma. You pray with Pastor Jonathan Puedes orar con el pastor Jonathan as he prays this prayer. mientras que él haga la oración. Padre, yo entiendo que no soy perfecto y que por causa de mi pecado he sido separado de ti. Señor, en este momento te pido que entres en mi corazón. Te pido que me limpies de toda maldad, que me hagas nueva criatura. Creo en tu muerte, creo en tu resurrección y creo que me puedes dar la salvación que me has regalado. Te pido, Señor, que entres en mi corazón y que me hagas hijo suyo. En el nombre de Jesús. Amén. Did you pray that prayer? ¿Oraste esa oración? If you did, you're going to heaven. Si hiciste eso, bueno, vas para el cielo. If you meant it with all your heart, Si lo dijiste de todo corazón, God has saved your soul. el Señor te ha salvado. Father, forgive them, Padre, perdónalos, for they know not what they do. pues no saben lo que hacen. Today you will be with me in paradise. Hoy estarás conmigo en el paraíso. And that was the words of Jesus. Y eso era el mensaje de Cristo. God bless you and have a great day. Dios te bendiga y muy buenos días.